Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Pablo Moedo y en este video del día de hoy vamos a estar presentando, o mejor dicho, repitiendo las actividades del trabajo práctico de fuentes conmutadas para la cátedra de dispositivos y circuitos electrónicos 3. En este trabajo práctico vamos a estar utilizando un convertidor electrónico multipropósito en la forma de configuración o aplicación BOOC, es decir, una configuración de fuente conmutada reductora. La idea de este trabajo práctico es que les sirva como material de estudio para así poder complementar cualquier otra actividad que hayan realizado durante las experiencias de laboratorio en estas semanas. En la primera clase del presente trabajo práctico hicimos una presentación sobre el convertidor electrónico multipropósito. Ahora vamos a hacer un breve repaso sobre él, como para poder estar al tanto de las actividades de este video. Pueden encontrar también los videos de la presentación del convertidor en este mismo canal de YouTube, en caso que no lo hayan visto todavía. Puntualmente el convertidor electrónico multipropósito va a ser nuestra plataforma de hardware para el desarrollo de esta actividad práctica. Em, ya les habíamos comentado de que es un convertidor que puede ser configurado en múltiples aplicaciones de conversión de la energía. Puntualmente nosotros en este trabajo práctico lo vamos a utilizar como book, pero sepan que también puede ser utilizado como configuración boost, puede ser también un inversor, puede ser también un rectificador. Recuerden que la operación en una forma de aplicación u otra va a depender de la programación que ustedes desarrollen sobre un procesador digital de señales que se encuentra obviamente disponible para ser programado por ustedes o por el usuario. Em, y este equipo, como ya les habíamos comentado, es más bien de uso educativo, siendo que cuenta con un disipador relativamente chiquito, pero existen también versiones disponibles en la facultad del convertidor multipropósito, en donde ustedes van a contar con un gran disipador de aluminio, que es precisamente en las aplicaciones que el convertidor se utiliza para conversión de potencia dentro de la universidad. Puntualmente nosotros en el trabajo práctico vamos a utilizar los equipos con potencia nominal reducida y van a ver después de que en este video en verdad yo voy a estar usando uno con capacidad de potencia nominal porque tengo otra versión del equipo. Las plaquetas son las mismas, lo único que cambia es un poco la disposición del convertidor y la utilización del disipador de aluminio. Hablemos ahora un poco, haciendo un repaso de la arquitectura del puente de potencia del convertidor. Habíamos dicho que es un puente H trifásico, compuesto por transistores IGBT y sus correspondientes diodos en antiparalelo, también conocidos como diodos de freewheel. En el convertidor multipropósito, la arquitectura de potencia viene totalmente integrada dentro de un único chip que se conoce en la práctica como IPM, Intelligent Power Module. Es un nombre comercial que tiene para este tipo de configuraciones. Y ese tipo de soluciones integradas con todo un único chip, obviamente de un tamaño un poco más grande que los chips normales que manipulamos, tiene como ciertas ventajas que ya incluyen electrónica y circuitería interna, que facilita muchísimo lo que es el disparo de los transistores que ustedes tienen dentro del puente. También pueden incluir algunas protecciones adicionales como protecciones de cortocircuito, también protecciones de sobretemperatura, con lo cual este tipo de soluciones para problemas que requieren una rápida resolución son obviamente una opción a tener en cuenta, en lugar de tener que implementar la aplicación con componentes discretos, ¿no? O sea, con transistores discretos para cada parte de potencia y la circuitería necesaria. Volviendo un poco a lo que es la arquitectura del puente de potencia, tenemos un bus de corriente continua. En ese bus de corriente continua que está emplazado a la izquierda, ustedes necesitan emplazar un capacitor
que en el convertidor está en verdad constituido por tres capacitores negros de un tamaño importante. Eh, la tensión de ese bus de corriente continua tiene que ser necesariamente positiva, siguiendo la convención de signos que ustedes tienen en la imagen. En ningún momento esa tensión puede invertirse y siempre tiene que mantener la polaridad indicada. Del otro lado, ya del lado derecho, tenemos lo que son las fases de salida del convertidor. Hablé recién de fases de salidas, pero sepamos de que en verdad el convertidor, una característica que tiene es que es bidireccional, con lo cual pueden ser tanto fases de salida como fases de entrada, según sea la convención de potencia que tengamos para la aplicación. Como les había dicho, también en la primera clase, este tipo de topología es muy pero muy utilizada. Por ejemplo, este mismo tipo de configuración ustedes pueden encontrarla en UPS, también en variadores de velocidad. Eh, en ese caso ya no hablamos de una fuente conmutada tipo BOOC, como la que estamos viendo en este trabajo práctico, sino que ya estamos viendo otra forma de aplicación del convertidor multipropósito como inversor, en el cual eh, invertimos una tensión para controlar un motor o para alimentar cargas cuando nos quedamos sin energía. Esa es precisamente una de las bondades que tiene el convertidor multipropósito, que nos da cierta flexibilidad. Volviendo un poquito también a lo que es el convertidor, nosotros desde nuestro DSP vamos a poder eh, indicar cómo van a prender o apagarse los transistores. Nosotros vamos a poder mantener quizás un transistor en servicio continuo, mientras que otro lo dejamos apagado, mientras que sobre otro podemos aplicar un patrón PWM. Eso queda a total disposición y libertad del diseñador, o mejor dicho, del usuario de la aplicación. Lo que sí sepamos que bajo ningún punto de vista se pueden encender dos transistores de una misma columna, ya que en esa condición estaríamos haciendo un cortocircuito en el bus de continuo. El convertidor multipropósito no provee al usuario de las inductancias y capacitores que son necesarias para cada tipo de aplicación del convertidor, siendo que el usuario va a dictaminar las condiciones de operación y las especificaciones de trabajo de su aplicación. Estas inductancias y capacitores van a tener que ser provistas por el usuario o diseñador en forma externa al convertidor, no teniendo lugar dentro de las propias placas del convertidor para incluir esos componentes. Por tal razón, eh, dentro de lo que es el trabajo práctico de fuentes conmutadas, ustedes van a poder encontrar una placa adicional al convertidor que se denomina placa de carga, en la cual van a encontrar inductancias y capacitores montados sobre una placa y que estos componentes van a ser los elementos reactivos necesarios para poder implementar la aplicación BOOC. Esta placa de carga además cuenta también con las cargas necesarias para la fuente conmutada tipo BOOC que van a implementar. Está constituida por tres pares de resistencias. Esta placa de carga también cuenta con eh, pines que van a permitir modificar la interconexión de los distintos componentes entre sí. Esto precisamente apunta al hecho de que ustedes tengan cierta libertad al momento de utilizar esta placa de carga con otro tipo de aplicaciones, como podría ser quizás una boost o otro tipo de configuración, ya no de fuente conmutada, pero podría ser también quizás un inversor. Con lo cual ustedes van a encontrar que la placa de carga que están viendo en la fotografía la van a encontrar complementada con cables que están conectados a los pines que ustedes pueden ver ahí en la fotografía, según la forma de interconexión que vamos a requerir para una aplicación BOOC. La interconexión resultante para la configuración BOOC que vamos a estar viendo en este trabajo práctico es la que ustedes pueden ver ahora en la diapositiva. Vamos a tener arrancando de izquierda a derecha una fuente de alimentación que va a ser una fuente de laboratorio en corriente continua.
Puntualmente, en mi presentación ustedes van a encontrar que esa fuente se conecta en forma directa al bus de corriente continua, mientras que en la experiencia real ustedes tienen ahí un puente rectificador en el medio, que es el que provee la versión con potencia nominal reducida del convertidor. Tienen después toda la arquitectura de potencia del convertidor que ya presentamos en las diapositivas anteriores. Y ya en color rojo, del lado derecho, van a encontrar el circuito equivalente resultante para la placa de carga. Fíjense que está presente en rojo porque precisamente indica que es un componente externo al convertidor multipropósito. Esas tres inductancias son las tres inductancias que vimos en la fotografía de la placa de carga. El capacitor está en verdad constituido por dos capacitores, también en la placa de carga. Y la resistencia va a ser la resistencia equivalente que ustedes van a disponer en la placa de carga durante las pruebas del convertidor multipropósito. Puntualmente en la placa de carga, ya les había comentado, van a tener tres pares de resistencias conectadas. Una de ellas va a estar siempre conectada al capacitor, mientras que las otras dos restantes cuentan con una llave o con un switch que ustedes pueden abrir y cerrar a los efectos de ver cómo se van a modificar las formas de onda al momento de modificar la resistencia de salida. Es una forma que ustedes tienen de hacer un cambio súbito en la resistencia de salida, ya sea subiendo o bajándola, y así poder ver cómo se van a modificar las formas de onda en la actividad práctica que vamos a ver ahora a continuación. Antes de dar inicio a las actividades prácticas sobre el convertidor, vamos a primero informar bien cómo va a ser la forma en que vamos a medir las distintas variables. Esto es a los efectos de que ustedes puedan ir viendo cómo estoy midiendo y qué variables para que puedan identificar los cambios a medida que voy realizando modificaciones en los parámetros operativos del convertidor BUC. Los cambios que voy a estar introduciendo los voy a realizar desde la computadora, desde una interfaz gráfica, desde el programa Code Composer Studio. Ya vamos a hacer después ahí unos comentarios al respecto como para que estén al tanto. En particular, lo que vamos a estar informando en esta diapositiva es cómo vamos a medir según los canales del osciloscopio y la utilización también de equipamiento auxiliar como multímetros. Como bien les comenté antes, el puente rectificador que ustedes ven acá no va a estar disponible en la versión que yo tengo aquí en mi casa del convertidor multipropósito, pero sepan que en el de ustedes sí, con lo cual voy a simplemente anularlo, pero sepan que en su trabajo práctico esto sí está. Em, la tensión de alimentación del bus de continuo va a estar provista enteramente por una fuente de laboratorio que tengo acá en casa. Siendo que esta fuente de alimentación es de continua y podemos asumir como que es prácticamente constante y una señal sin dinámica alguna, no se justifica la medición de la tensión del bus con el osciloscopio, sino que más bien ustedes van a encontrar disponible un multímetro en el cual van a poder ir viendo el valor de operación del bus de continua, pero que obviamente por tratarse de una fuente de laboratorio va a tener prácticamente nula variabilidad. Tenemos luego el convertidor multipropósito. Sobre los puntos medios de las fases del convertidor vamos a estar utilizando tres puntas de tensión y la vamos a estar midiendo con el osciloscopio. Sobre estas fases del convertidor vamos a estar puntualmente midiendo con el osciloscopio y viendo cómo la tensión de esos puntos se ve modificada a medida que vamos cambiando los parámetros de la interfaz gráfica. La tensión de salida del convertidor, también por tratarse de una variable que es prácticamente constante y que no tiene, salvo el ripple, ¿no?, de alta frecuencia, pero no tiene mucha variabilidad. Esta variable también vamos a medirla con un multímetro y ustedes lo van a poder ver a los valores medidos por este multímetro y este otro desde una cámara web que vamos a emplazar ahora. Y
adicional a las tres variables del osciloscopio y los dos multímetros, vamos a incluir también una sonda de tensión que inicialmente la vamos a incluir midiendo la corriente por la inductancia de la fase A. Para aplicaciones multifásicas, posteriormente vamos a modificar y reemplazar la ubicación de esa punta y la vamos a enmarcar en un lugar en donde podamos ver verdaderamente si la operación multifásica del convertidor nos aumenta efectivamente n veces la frecuencia de conmutación que vamos a tener en la salida, de acuerdo a lo que habíamos visto en la primera clase del trabajo práctico. Con lo cual yo les voy a ir avisando igualmente cuáles van a ser los cambios, como para que ustedes puedan seguirme. La idea es mantener estos tres canales para el osciloscopio y una corriente medida a partir de una sonda de corriente. Y como les dije antes, la tensión de entrada y la tensión de salida, por ser valores casi constantes, lo vamos a estar midiendo con un multímetro e informándoselos a ustedes por medio de una cámara web. Ya dicho eso, entonces vamos a pasar a lo siguiente, que es mostrarles qué es el Code Composer y cómo lo vamos a utilizar para la experiencia de hoy. El software Code Composer Studio es el programa de Texas Instruments para la programación y depuración de las distintas líneas de microcontroladores y procesadores que desarrolla Texas. Nosotros puntualmente nuestro microcontrolador es un microcontrolador DCP de 32 bits y es de la línea C2000. Es un tipo de DCP utilizado principalmente para control. Incluye distintos periféricos, principalmente para el control de motores eléctricos de inducción, sincrónicos. También se utiliza muchísimo para energías renovables, con lo cual es un procesador digital de señales que incorpora muchas funciones de utilidad y que son útiles para aplicaciones de control en electrónica de potencia. Van a poder encontrar que puntualmente nuestro DSP es ampliamente utilizado en proyectos académicos que incluso se pueden encontrar en Internet. Sobre el Code Composer Studio, ya volviendo un poco al programa, está desarrollado en Eclipse. Van a poder ver quizá una interfaz gráfica relativamente conocida, porque precisamente está basado en Eclipse. El Code Composer Studio separa su vista o su forma de visualización en dos tipos de ventanas, por así decirlo, dos tipos de espacio de trabajo. El primero de ellos es el que se conoce como CSS Edit, en el cual es el espacio de trabajo en el que nos encontramos cuando estamos programando o cuando estamos escribiendo líneas de código. Este va a ser el espacio de trabajo en el que vamos a estar una importante cantidad de tiempo, hasta tanto tengamos algo que pueda ser debidamente programado sobre un procesador digital de señales o un microcontrolador. Y otra vista del Code Composer Studio que ya vamos a mostrar ahora más adelante es la CSS Debug. En ese espacio de trabajo nosotros lo que vamos a encontrar son distintas herramientas que nos van a permitir depurar en tiempo real el programa que estemos ejecutando sobre un procesador digital de señales o un microcontrolador. Eso nos va a permitir, por ejemplo, ver valores de registros, eh, poder editar los registros también o las distintas variables que forman parte de nuestro programa. Con lo cual, para depurar programas que están siendo prototipeados todavía, es una herramienta muy útil que ofrece el programa y que nosotros puntualmente para este trabajo práctico la vamos a estar utilizando como forma de control por medio de una interfaz gráfica. A los efectos de evitar de que ustedes puedan tocar variables o registros que puedan causar algún desperfecto sobre el convertidor, ustedes no van a tener acceso a los registros y demás como sí podrían tener en otro momento, sino que van a tener
disponible dentro de la computadora que les hemos entregado una interfaz gráfica en la cual tienen bastante acotado los cambios que pueden introducir sobre el convertidor y que ya debidamente se encuentran todos ajustados para que, por ejemplo, modifiquen solamente el ciclo de trabajo, modifiquen solamente la frecuencia de conmutación, con lo cual también es una simplificación para la experiencia de la aplicación Book. Sepan desde luego que en materias posteriores ustedes pueden quizás ya empezar a trabajar sobre este programa ya en una forma un poco más individual o siguiendo ustedes o implementando un sistema de control, que esto también se puede hacer. Pero que bueno, por el momento, por tratarse de alumnos que todavía están iniciando, van a encontrar por ahora bastante limitada el acceso a ciertas variables. La interfaz gráfica a la que les hacía referencia antes la pueden ver ahora en pantalla. No estamos todavía en línea al convertidor, con lo cual no estamos cambiando ningún parámetro, sino que la idea es más bien mostrarles a ustedes cómo es que vamos a ir trabajando para proceder en el trabajo práctico. El convertidor multipropósito, una vez que ustedes ya estén en línea con el convertidor y hayan cargado el programa, se le da orden de encendido desde este botón deslizable que ustedes tienen acá. Al hacer clic sobre ese botón de encendido, ustedes van a estar habilitando la conmutación del puente de potencia, con lo cual ya ahí vamos a estar eh, trabajando con el convertidor en servicio. Van a ver acá la confirmación de marcha, se va a poner en un estado rojo de on. Y lo que sigue es muy sencillo, ustedes van a tener cuatro opciones para modificar en tiempo real los parámetros del convertidor multipropósito. En la primera lista desplegable que ustedes van a encontrar acá, van a ver que pueden modificar la frecuencia del PWM. De esta manera ustedes pueden trabajar con una frecuencia que la más baja es 1 kHz y la más alta es de 20 kHz. Al seleccionar ustedes un elemento, automáticamente el convertidor va a estar cambiando la frecuencia del PWM al valor que ustedes le hayan indicado en la lista. No es necesario que ustedes para la utilización de esta interfaz gráfica en ningún momento apaguen el convertidor, sino que se hace todo en tiempo real con el convertidor en servicio, precisamente para que puedan ir viendo los cambios. Esa es la primera de las variables que ustedes pueden ir cambiando. Después también, cuando veamos aplicaciones multifásicas, ustedes tienen un menú desplegable en el que pueden elegir qué tipo de configuración quieren implementar, si monofásico, bifásico o trifásico, las tres combinaciones posibles. Y después también tienen para seleccionar la forma convencional de aplicación del book o también la sincrónica. Recuerden que la sincrónica era esa configuración en la que el transistor inferior es también activado por la modulación PWM en forma complementaria al transistor superior, que es el transistor que normalmente opera. Esa es la única modificación que se introduce. Y ya por último tienen un dial en el que ustedes pueden ir ajustando el ciclo de trabajo desde un mínimo de 0 hasta un máximo de 1, aunque sepan que después internamente ustedes tienen un límite entre 5 y 95%, eh, que bueno, está como una forma de protección, pero a los efectos prácticos pueden ir casi desde 0 hasta 1, o sea, es decir, de 0 al 100%. Importante tener en cuenta que a medida que ustedes vayan haciendo los cambios, si ustedes, por ejemplo, modifican la frecuencia del PWM de un valor a otro, todas las otras variables se mantienen inalteradas, es decir, no se va a modificar el ciclo de trabajo, no se va a modificar el número de fases ni tampoco el tipo. Con lo cual, a medida que ustedes van haciendo un cambio, efectivamente el convertidor va haciendo de a un cambio por vez, manteniendo todos los demás parámetros inalterados. Precisamente esto se hace para que ustedes puedan ir viendo qué cambio introduce hacer una cosa o la otra.
Desde luego que la recomendación es que sigan los lineamientos de la guía de trabajos prácticos, pero no hay ningún problema con que vayan cambiando parámetros intercalados, es decir, que por ejemplo modifiquen la frecuencia PWM, que luego modifiquen el número de fases, que luego modifiquen el tipo. No hay ningún problema y es totalmente libre la modificación de los parámetros siempre que sea desde esta interfaz gráfica. Una vez que estén finalizando con el convertidor o que por ejemplo detecten alguna anomalía que puede llegar a darse también, les solicitamos que por favor este botón de encendido lo vuelvan a hacer un clic para así poder darle orden de parada a la modulación del convertidor y protegerlo en caso de que haya habido algún problema. Proseguimos ahora con la disposición real de la experiencia de laboratorio virtual que voy a estar presentando a continuación. Bueno, con la cámara web ya pueden ver ahí la presencia de los dos multímetros que vamos a estar utilizando. Este grande nos va a estar midiendo la tensión del bus de corriente continua, que va a ser precisamente la alimentación del convertidor o la fuente de alimentación del convertidor. El multímetro más pequeño nos va a estar midiendo la tensión de salida del convertidor, la tensión que va a estar aplicada sobre la placa de carga propiamente dicha. Tienen acá la versión del convertidor multipropósito con chasis de aluminio, perdón, con disipador de aluminio. Esta es precisamente la modificación que hay entre los equipos que ustedes van a tener disponibles en el laboratorio y el que yo tengo acá en casa. Precisamente este equipo, al contar con un disipador de aluminio más voluminoso, tiene la posibilidad de trabajar a una potencia nominal superior que la que ustedes tienen disponibles en los equipos del laboratorio electrónica. El convertidor multipropósito está alimentado desde la bornera del PCB que está aquí. Está alimentado por medio de la fuente de laboratorio que no está en el cuadro, pero que sepan que está por fuera. Adicional, tenemos una placa de carga idéntica a la que ustedes tienen dentro de la experiencia del laboratorio, en el cual ya está todo debidamente conectado según la forma de operación book que vamos a necesitar para esta carga. Lo que les decía también, que van a ver en la experiencia real, es que ustedes cuentan en las placas de carga con dos pares de resistencias que van a estar controladas por medio de dos switches que ustedes pueden prender y apagar. La inclusión de estos dos switches es precisamente para que ustedes puedan modificar en forma instantánea prácticamente la resistencia de salida del convertidor y puedan ver los efectos que ello ocasiona en la operación del convertidor. Insistimos mucho con esto en la primera clase, pero sepan de que en este trabajo práctico que hemos estado realizando, ya sea ustedes en el laboratorio y yo repitiéndolo desde acá, no hay ningún lazo de control implementado. Eso se puede ver en materias optativas que vienen más adelante, en los cuales ustedes pueden implementar algoritmos de control convencionales como un proporcional o proporcional integral, pero en este momento no hay ningún lazo de control, con lo cual cualquier variación o perturbación que exista sobre las condiciones del sistema, la tensión de salida, que es normalmente la variable controlada, se va a ver modificada de cierta manera. Adicional a lo que ustedes están viendo como instrumental, van a encontrar una pinza de corriente, una pinza o un transductor de corriente. Esta pinza no solo no tiene un display como puede ser una pinza amperométrica, sino que tiene un cable con una ficha BNC para conectarlo al osciloscopio y nos va a proveer de una relación entre la tensión generada en su salida y la corriente que esté circulando por su boca. Esta pinza se puede abrir
de forma tal de poder agarrar así un conductor que ya esté montado. Esta pinza de corriente, inicialmente nosotros la vamos a encontrar conectada sobre una de las inductancias del convertidor para precisamente medir la corriente por la inductancia y poder ver rápidamente si estamos en modo de conducción continuo o discontinuo. Y ya cuando pasemos a operación multifásica, vamos a poder emplazar esa pinza en otro lado de forma tal de ver la corriente que efectivamente se dirige hacia el par resistencia capacitor de salida y ver si la utilización de una configuración multifásica tiene precisamente ese beneficio que habíamos hablado en la primera clase de reducir la magnitud del ripple de corriente y a su vez también escalar o aumentar por el número de fases la frecuencia de ese ripple. Ya estamos entonces en condiciones de arrancar con el convertidor, de darle mecha, hablando mal y pronto. Em, no pueden verlo desde la cámara web, pero les voy avisando de que ya la fuente de laboratorio, que va a ser la alimentación del bus de continuo y la alimentación del convertidor en lo que respecta a la potencia, ya está conectada con su salida de tensión en cero. El convertidor tiene su fuente de alimentación para toda su electrónica ya también debidamente conectada y ya se encuentra alimentando la placa. Ustedes tienen 3 LEDs en la placa de control que tienen que verificar cuando arranquen el convertidor de que estén encendidos, significando de que están las 3 fuentes de alimentación internas del convertidor en servicio. También ya se encuentra todo conectado el convertidor a la computadora para que nosotros podamos ir haciendo la programación del DSP y también la depuración en tiempo real. Tenemos también ya instalados los multímetros. Hice ahí un cambio de plano de la cámara como para que los puedan ver mejor. Recuerden que el grande, va a medir la tensión de entrada del bus de continua, que es la tensión de la fuente, mientras que el pequeño va a medir la tensión de continua a la salida del convertidor. Son variables que son prácticamente de continua, con muy poco ripple y poca variabilidad. Tenemos ya también el transductor de corriente energizado. Se trata de un transductor que es activo, tiene una batería, con lo cual también hay que prenderlo. Y ya, como les dije antes, también tenemos conectado a la PC el convertidor para así dar lugar a la programación del DSP y la depuración del sistema en tiempo real. ¿Cómo vamos a hacer eso? Desde la pestaña, digamos, de trabajo de CSS-Edit, tenemos un botón arriba que se llama Debug, que es como un insecto. Haciendo clic en ese icono y obviamente trabajando en nuestro proyecto, que es el del convertidor multipropósito como book, vamos a compilar el código que está actualmente en la computadora, lo vamos a enviar al DSP, lo vamos a programar. Esto se hace todo automáticamente por medio de la configuración del proyecto, que ya es una input que ustedes tienen, digamos que reciben cuando yo les comparto el proyecto en Code Composer. Con lo cual vamos a hacer clic, van a ver que el Code Composer empieza a trabajar. Nos vamos a pasar ahora automáticamente a la vista de CSS Debug y obviamente después de mucho renegar y demás, llegamos a que no hay mensajes de error por parte del compilador, con lo cual el código que nosotros tenemos fue satisfactoriamente programado en el DSP, no hay errores de lenguaje ni nada por el estilo. Y ya ahora, una vez que le demos al botón de play que tenemos aquí arriba, ya vamos a dar inicio a la ejecución del programa compilado dentro del micro. Antes de hacer eso, lo que vamos a ver es cargar la interfaz gráfica
desde la cual vamos a controlar nosotros al convertidor multipropósito. Para eso ustedes pueden ingresar a View, GUI Composer, Applications, y aparece automáticamente acá una GUI que ya está cargada dentro de las computadoras que ustedes reciben dentro del proyecto. Esto no se hace automáticamente, esto se tiene que ingresar en un directorio específico del Code Composer y se pega a la carpeta con la interfaz gráfica que nosotros tenemos. O sea, esto ya lo encuentran automáticamente realizado en las computadoras del laboratorio de informática, pero sepan que si ustedes quisiesen hacer una GUI para un proyecto propio, tienen que hacerlo manualmente ustedes. Vamos a hacer clic para cargar la interfaz gráfica. Recuerden que todavía no hemos dado play aquí arriba, con lo cual los valores que ustedes están viendo en la interfaz gráfica son totalmente aleatorios. Vamos a ya darle inicio. Y ahí ya tenemos el código del convertidor en ejecución dentro del DCP. No hay nada todavía ejecutándose dentro del DCP o ninguna instrucción, mejor dicho, de exteriorizar las señales PWM porque recuerden que no le hemos dado orden de encendido al convertidor. Podemos esperar ahora unos segundos y ya podemos arrancar con la orden de encendido. Previo a ello, lo que vamos a hacer antes es energizar el bus de continua, porque recuerden que, viendo ahí el multímetro grande que tienen en la cámara, que la alimentación de la fuente del bus de continua, la fuente de laboratorio, está todavía en cero. Yo voy a empezar a aumentar el voltaje suavemente. Recuerden que tenemos un bus con un capacitor y que esos capacitores tienen que ir cargándose lentamente como para no tener ninguna corriente de inrush o de surge como ustedes la hayan conocido en los temas anteriores. Procedemos a subir a más o menos unos 19, 20 y pico de voltios. No hay un valor exacto que ustedes tengan que ingresar, sino simplemente como para que podamos trabajar con las cargas que ustedes tienen instaladas. Ahí ya pueden ver que bueno, la lectura está estabilizada para el multímetro grande. Están visualizando unos 19, 20 voltios prácticamente. Y ya ahora sí estamos en condiciones de dar arranque al convertidor haciendo clic en el botón de encendido. Y observen de que efectivamente la confirmación de marcha del convertidor se puso en on. La confirmación de marcha del convertidor que estábamos viendo ahí con el LED rojo también coincide con el hecho de que el multímetro de tensión de salida ahora también mide una tensión distinta de cero, cuando eso antes era prácticamente nula, estando el convertidor fuera de servicio. Fíjense de que la configuración actual con la que ustedes van a arrancar siempre que le den inicio al convertidor desde cero es una frecuencia de PWM de 5 kHz, una configuración monofásica, un tipo de book convencional y un ciclo de trabajo del 50%. Desde luego que podrán ver de que la tensión de salida de la fuente está muy cercana a ser precisamente el 50% de la tensión de entrada. Eso nos permite más o menos estimar de que el convertidor está trabajando actualmente y con las condiciones actuales en una forma de operación continua. Eso obviamente lo vamos a ver ahora viendo las formas de onda de corriente por la inductancia. Recuerden que tenemos una única fase. Y otra cosa importante a tener en cuenta es que la relación del book que habíamos dicho que era aproximadamente una relación lineal, esa condición de relación lineal con el ciclo de trabajo no contempla la caída de tensión que ustedes van a tener en los transistores. Con lo cual la tensión que ustedes verdaderamente van a tener
por la modulación de los transistores o por la conmutación de los transistores, no es esta misma que ustedes tienen acá, sino que va a estar reducida en 1 o 2 voltios según sea la tensión de conducción de los transistores, que recuerden que son reales en esta aplicación. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a pasar a ver las formas de onda del osciloscopio. Les voy a cargar ahora un programa en la computadora para que ustedes puedan ver las formas de onda desde la compu. Estoy utilizando un osciloscopio Rigol de 4 canales, en donde los tres primeros canales van a ser las tensiones de fase del convertidor, de acuerdo a lo que habíamos hablado en las diapositivas previas. Y ya después vamos a tener también que el cuarto canal es la pinza de corriente que ya presentamos anteriormente. El software que vamos a utilizar para la visualización de las variables del osciloscopio es el Rigol Ultrascope. Como se imaginarán, es un software de Rigol para sus osciloscopios. Puntualmente yo estoy conectado ahora con la computadora por un puerto USB al osciloscopio y estamos viendo las variables en tiempo real. Ya vamos a ir cambiando las distintas variables del convertidor y vamos a ir viendo cómo se ven modificadas acá en la ventana del software. También pueden hacerlo la conexión al osciloscopio por puerto Ethernet, eso depende de cuántos puertos tengan ustedes disponibles. Inicialmente vamos a hablar un poquito sobre las magnitudes, como para que también esto les pueda servir de material de estudio para después. Fíjense que tenemos la identificación del cero del osciloscopio para cada canal, canal 1, canal 2, canal 4 y canal 3. Cada uno de esos son los ceros de cada canal y la escala por cuadrado que ustedes tienen la pueden ver en la parte inferior, en donde dice Scale acá, y para cada uno de los canales con sus respondientes colores tienen la magnitud de eh, cuánto vale cada cuadrado de eje Y, ¿no? De ordenadas, perdón. Em, los tres primeros canales, como son de tensión, son de 10 voltios por división. Eso lo vamos a dejar por ahora constante y mantenido en ese valor. Y recuerden que la pinza amperométrica, o mejor dicho el transductor de corriente, ya se encuentra ajustado para medir 500 miliamperes por cuadrado. Este osciloscopio y los digitales, la gran mayoría, tienen la posibilidad de que ustedes hasta pueden cambiar la variable mostrada en el osciloscopio para que en vez de medir voltios muestre los amperes efectivos que están midiendo, ¿no? Como para un chiche más como para tener en cuenta al momento de presentar resultados. La escala temporal que ustedes van a tener para las abscisas son 100 microsegundos, que está marcado aquí arriba. Y ya volviendo un poquito con lo que estábamos hablando del convertidor, lo que ustedes están viendo acá coincide con la consideración original que son las condiciones de arranque del convertidor. Puede ser que presenten diferencias con respecto a la operación en forma continua o no, según sea el estado de las resistencias de carga que ustedes tienen. En este momento yo creo que tengo las tres resistencias de carga conectadas y vamos a ir viendo cómo se modifica las formas de onda al ir cambiándola. Volviendo un poquito a lo que hablábamos de la conducción continua, que habíamos hecho una suposición inicial viendo los valores de tensión del multímetro, de los multímetros. Fíjense que la forma de onda de corriente está prácticamente siempre por arriba de cero, donde el cero del canal está en esta línea que ustedes ven acá, en esta línea horizontal, con lo cual la suposición de que nosotros hicimos viendo los valores de operación del multímetro es acertada, o casi acertada, está muy al filo, pero podemos decir que está en modo de conducción continua. Lo que podemos ir haciendo ahora es distintas pruebas, podemos modificar el ciclo de trabajo,
Recuerden, el convertidor lo va a realizar en forma casi instantánea, el cambio del ciclo de trabajo. Podemos llegar a tener una demora en la visualización en la ventana acá en el programa, pero las formas de onda se van a modificar en forma instantánea. Vamos a reducirlo transitoriamente a 0.25. Observen que al modificar el ciclo de trabajo ya se empieza a notar de que la corriente por la inductancia, que estaba en el canal azul, ya llega en un momento a cero y se corta. Precisamente estamos en modo de conducción discontinuo. Como siempre, las pendientes de esta forma de onda triangular van a depender en gran medida de la tensión de entrada y la tensión de salida aplicadas. Podemos ver también que hay un transitorio que se da en la tensión de salida. Este transitorio es producto precisamente de la desenergización de la bobina. Hay ahí un cambio en la topología del circuito que, junto con capacidades parásitas y algunos componentes reales que hay, capacidades parásitas e inductancia y demás, pueden llegar a producir una especie de, no de resonancia, pero sí de oscilación, que se ve justamente aquí. Y podemos ver que también para un 25% la tensión de salida está cercana a, a las condiciones de modo de operación continua, pero como estamos muy cerquita, no, ese cambio no se percibe. Podemos ver que casi es lineal, pero recuerden que cuando el convertidor está operando en modo de conducción discontinuo, ya no es válida la relación lineal que existe entre la resistencia, perdón, entre la tensión de salida y la tensión de entrada afectada por el ciclo de trabajo. Podemos nuevamente volver el ciclo de trabajo al 50% para volver a la condición original. Y ahora lo que vamos a empezar a hacer es hacer lo opuesto. Vamos a subir el ciclo de trabajo a un 80% aproximadamente. Fíjense que ahora el ciclo de trabajo, que ustedes lo pueden ver o lo pueden visualizar bien directamente sobre las tensiones de fase, como hay cada vez más tiempo aplicada una tensión alta que una tensión cero. Eh, el aumento en el ciclo de trabajo precisamente levantó la forma de onda de corriente y ya aquí directamente no hay casi ningún cruce por cero, o sea, estamos bien por arriba del cruce por cero. No lo dije esto anteriormente, pero por las dudas les aviso de que estamos nuevamente en operación monofásica, con lo cual las tensiones de los canales 2 y 3 no tienen por qué ser visualizadas en este momento. Simplemente vamos a estar mirando las formas de onda de la tensión de la fase que está activa y la corriente por esa misma fase. Podemos ver que estamos en unos 19 voltios y unos 14 voltios para la tensión de entrada y tensión de salida respectivamente. Estamos cumpliendo la relación lineal que sí existe para el modo de conducción continuo. Recuerden nuevamente que para modo de conducción discontinuo ya depende, esa relación depende también de la carga y de otras cosas, con lo cual eh, esta relación lineal que existe para la configuración book es solamente válida en estas condiciones de conducción continua. Vamos a normalizar nuevamente el ciclo de trabajo al 50% y vamos a tratar de llevarlo a un valor en el que estemos en el límite prácticamente de la conducción continua y discontinua. Desde luego que es totalmente difícil de determinar, pero más o menos vamos a estar en un límite que está en torno al 40% del ciclo de trabajo, en donde ya podemos ver que empiezan a aparecer, por ejemplo, las oscilaciones a las que les hacía referencia antes y ya hay un pequeño momento en donde la corriente llega a cero.
estamos en torno a un 43, 44%, más o menos por ahí está. Como también les comenté antes, creo que tengo ahora todas las resistencias de carga conectadas. Recuerden que hay una de las resistencias de carga que está siempre conectada y las otras dos las pueden controlar por medio de un switch. Vamos a continuación entonces a hacer un cambio en una resistencia y ustedes me van a tener que decir qué creen que pasó si es que agregué o quité una resistencia. Vamos a aumentar un poquito el ciclo de trabajo para que vean verdaderamente que está en modo de conducción continua. Y ahora voy a proceder a modificar la posición del switch. Ahí lo acabo de hacer. La pregunta es, ¿qué creen que he realizado? Les dejo ahí unos segundos como para que piensen y les voy a pasar la respuesta. Bien, espero que la hayan podido responder bien. Ahí lo que ha ocurrido es que la resistencia de salida aumentó su valor óhmico, es decir, quité carga. Quité una de las resistencias de carga, desconecté una de las resistencias. ¿Cómo lo pueden ver eso? Lo pueden ver a partir de la forma de onda de corriente, en la cual, voy a volver a las condiciones originales para que lo vean. Ahí estamos nuevamente en la condición original. Fíjense que al yo desconectar la resistencia, el valor medio de la corriente cae. Es decir que hay una menor circulación de corriente hacia la carga, producto de que estoy viendo que el valor medio de la corriente por la inductancia bajó. Entonces, como consecuencia de eso, hubo precisamente una desconexión de una carga. Es decir, el valor óhmico de salida aumentó y pasé de tener las tres resistencias originales conectadas a tener ahora solamente dos. Voy a hacer ahora el cambio en la otra. Y ahí observen que estoy trabajando en estas condiciones con una sola resistencia de carga conectada, es decir, las dos que tienen los switches están desconectadas. Y ahí lo que pasó es que pasamos de un estado de conducción discontinuo, perdón, de un estado de conducción continuo a un estado de conducción discontinuo, que se puede ver fácilmente en la forma de onda de corriente, en donde ven que se alcanza un límite de cero al precisamente hacer el cambio en la carga. Si recuerdan lo que estábamos hablando con respecto a los sistemas de control en la primera clase del trabajo práctico, eh, pueden recordar que el cambio en la resistencia de carga es para nuestro sistema de control una perturbación externa. Recuerden que también esta configuración del PUC ahora actualmente se encuentra a lazo abierto y no hay ningún sistema de control, por lo tanto la tensión de salida, que normalmente era variable controlada, va a estar sujeta a cambios cuando haya un cambio en las condiciones de operación del control, del convertidor, es decir, la carga. También vimos de que existe otra perturbación que también es medible, que es la de la tensión de entrada. Ahora voy a proceder a aumentar la tensión de entrada del convertidor BUC. Lo voy a hacer desde el control de la tensión de fuente. Ustedes van a poder ver que ahora sobre el multímetro grande la tensión va a empezar a subir. Estoy subiendo de a poco. Pueden ir viendo de que la tensión de la fase en color amarillo va aumentando su valor. Y si yo continuara, en algún momento voy a pasar al modo de operación en corriente continua. De corriente continua, correcto. No lo voy a hacer porque ya estoy llegando al límite de la tensión de la fuente, pero
en caso que tuviese más posibilidad de levantar aún más la tensión, veríamos que la corriente pasaría ya a ser en algún momento continua, no quedándose limitada a cero. Ahí estoy regresando nuevamente. Y la tensión de salida también obviamente se ve afectada por esta perturbación, siendo que como dijimos antes es una perturbación medible que va a modificar el variable de la tensión de salida. En un sistema de control, como ya habíamos comentado, ustedes van a poder medir alguna de estas perturbaciones para así poder compensar sus efectos y mantener la tensión de salida, que normalmente es la variable controlada, en una forma bien establecida. Reducción del transistor, mientras que el perfil descendiente con el estado de conducción apagado del transistor. El valor medio de la corriente en todo momento es el mismo porque no hemos hecho ningún cambio en la resistencia de salida del convertidor buck. Podemos hacer un cambio, vamos a hacer un cambio ahí, vamos a modificar uno de los switches. Ahí pueden ver algo muy parecido a lo que habíamos visto antes, en donde al manipular el switch, la, la, la variable de corriente bajó, con lo cual ahí lo que estoy haciendo es una desconexión de la resistencia. Voy a hacer el efecto contrario ahora. Ahí la volví a activar. Ahí tenemos nuevamente las tres resistencias en servicio y precisamente la última acción sobre el switch consistió en la energización de nuevamente ese par de resistencias. El efecto de modificar la tensión de entrada y la resistencia de salida del convertidor es en todos los casos lo mismo. No lo vamos a volver a repetir. Vamos a llevar entonces nuevamente las condiciones de trabajo del convertidor a 5 kHz. Y ahora vamos a pasar entonces a las otras opciones de modificación que tenemos, que son las fases y el tipo. Vamos a arrancar primero por las fases. Vamos a entonces pasar la configuración monofásica a bifásica. Recuerden cuando hagamos este cambio que actualmente estamos midiendo la corriente por la inductancia de la fase A. Al pasar a configuraciones multifásicas, esa corriente no es la total que va a ir hacia hacia el par capacitor resistencia de salida. Voy a poder medirlas, pero yo les voy a avisar cuándo, porque tengo que cambiar la punta de lugar para poder medir la corriente en otro lugar. Así que bueno, vamos a proceder, vamos a pasar a bifásico. Recuerden también que todos los otros parámetros del convertidor al hacer este pasaje se mantienen tal como están, ciclo de trabajo y frecuencia del PWM. Pueden ver ahora de que la corriente por la inductancia pasó a estar en un estado de discontinuo. Eso lo pueden ver en el sentido de que se queda aquí limitada en el cruce por cero. Evidentemente el mayor cambio de todos es que ahora el canal número 2 está visualizando una forma de onda de tensión, producto de que habilitamos esa fase al pasar de monofásico a bifásico. Lo que sigue entonces, vamos a medir ahora la corriente que verdaderamente va a eh, al par capacitor resistencia de salida, que como adelantamos en las clases de teoría, una de las bondades de los sistemas multifásicos era que el aumento en el número de fases me permitía hacer una especie de escalado en la frecuencia de conmutación del ripple, de corriente de ripple que va hacia el par resistencia capacitor, y eso tenía para nosotros ciertos beneficios. Entonces voy a proceder a hacer el cambio, les voy a pedir un segundo.
Ahí estamos desconectando el canal de corriente y lo vamos a poner en el otro. La corriente ustedes la pueden ver como invertida. En este momento es solamente una cuestión de homología. Puedo invertirla desde el osciloscopio, pero la voy a invertir dando vuelta a la pinza. Ahí un segundo. Fíjense que la corriente ahora, comparativamente hablando con las formas de onda de las tensiones de fase, evidentemente el ripple que tiene, o la frecuencia que tiene esa corriente, es del doble de la frecuencia del PWM actual, que está en 5 kHz. Precisamente estamos de esta manera confirmando el hecho de que la inclusión de fases adicionales al convertidor, sumadas al hecho de contemplar esta aplicación de un desfasaje en las señales del PWM, me permite a mí, como diseñador, contar con una corriente de ripple de magnitud menor, o sea, porque fíjense que el delta entre el pico superior y el pico inferior es pequeño comparado con la configuración anterior, y a su vez el hecho de que la frecuencia de ese ripple es también el doble de la anterior. Precisamente estamos de esta manera verificando un poco lo que habíamos visto en la práctica, en la, perdón, en la teoría. Otra cosa importante que ustedes pueden ver es que al estar cada una de las fases en modo de conducción discontinuo, estamos visualizando que en realidad la relación o la ganancia de la aplicación book no es la lineal que nosotros tenemos para el modo de conducción continuo. Entonces, como para poder visualizar verdaderamente esa relación que existe, independientemente de que se trate de una configuración bifásica, lo que voy a hacer ahora es tratar de forzar el modo de operación en modo continuo. Para eso tengo varias alternativas. Los dejo como para que vayan pensando mientras se las voy enumerando. Pueden hacer una pausa acá como una especie de pregunta y yo ahora a continuación les voy a dar las posibles respuestas. La primera alternativa es incluir una resistencia de salida adicional. Eso por ahora lo voy a esquivar porque ya tengo todas las resistencias conectadas. Otra forma de que ustedes pueden pasar al modo de operación continuo es aumentando la tensión de entrada para así también aumentar un poquito la tensión de salida. Otra posibilidad es que pasen la frecuencia del PWM a 10 o a 20 kHz, esa es otra alternativa. Y después creo que la cuarta y última sería el ciclo de trabajo, que ustedes en este caso tendrían que aumentarlo. Vamos a arrancar con esa última opción. Vamos a pasar de un 50% a un 70%, en donde pueden ver ahí, por medio de las formas de onda de tensión, de fases, que ya no se observa ese transitorio con oscilaciones, que era prácticamente una consecuencia del modo de conducción discontinuo. Vamos a subirlo a penitas un poquito más y vamos a verificar que cada una de las fases de la aplicación Book está en modo de conducción continua, mirando la forma de onda de corriente de esa inductancia. Entonces ahora voy a desconectar la pinza de donde estaba originalmente y me voy a pasar a medir la corriente por la inductancia de la fase A, de la primera fase del convertidor. Fíjense que prácticamente estoy en el límite. Si aumentara un poquito más, estaría en un estado de conducción continua un poco más bien establecido. Vamos a hacer un poquito de aumentar hasta un 90%. Y ahí fíjense que hemos alcanzado ya con tranquilidad un estado de conducción continuo.
recuerden, esta es la forma de onda que están viendo ahora, es la de la inductancia por la fase A. Ya no es la efectiva que va hacia el par capacitor resistencia de salida. Lo más importante que tienen que recordar sobre las configuraciones multifásicas es el hecho de no solo la inclusión de una fase o n fases adicionales, sino el desfasaje temporal que existe entre ellas. Acá lo pueden ver bien. El desfasaje es, como son dos fases, hablamos de un desfasaje de 180 grados entre la fase A y la B, que está dado por las ondas de color amarillo y color celeste. Cuando pasemos ahora a la configuración trifásica, el canal 3, que es el color magenta, va también a empezar a ver que está conmutando los transistores de esa fase. Y en ese caso el desfasaje pasa de ser de 180 grados a 120 porque estamos incorporando tres fases al convertidor en un esquema multifásico. Vamos a volver entonces a las condiciones originales. Esto no es necesario que ustedes lo realicen en la actividad práctica, pero es como para que a medida que vamos haciendo de a un cambio por vez, siempre estén seguros de dónde estamos arrancando. Vamos a volver al monofásico. Este era el estado de conducción, el estado de operación inicial del convertidor. Ahora vamos a arrancar con la operación trifásica. Muy bien, pasamos entonces a la última de la configuración multifásica que vamos a ver hoy, que es la trifásica. Vamos a darle clic. Las condiciones actuales son que la pinza de corriente está midiendo eh, la corriente por la inductancia de la fase A. No estamos midiendo la corriente efectiva que va al capacitor y resistencia de salida, con lo cual pueden ver de que verdaderamente está esa corriente está totalmente sincronizada con la tensión de la fase A, que es la que está en color amarillo. Eh, la inclusión del tercer canal o de la tercera fase en el convertidor, como ustedes pueden ver, dio inicio a la visualización de la variable en color magenta. Ahí tenemos las tres fases de salida del convertidor en operación, es decir, los tres transistores superiores están conmutando. Eh, Importante que esto siempre les quede, y lo vuelvo a insistir, la importancia del desfasaje que existe entre las señales PWM aplicadas a cada uno de esos transistores. En esta configuración, al ser trifásica, estamos hablando de un desfasaje de 120 grados, tomando como periodo el periodo de conmutación, obviamente, eh, que bueno, se opone, digamos, o sigue la filosofía de los 180 grados que habíamos visto en la configuración anterior para una versión bifásica. Lo que vamos a hacer ahora entonces es, manteniendo las condiciones del convertidor tal como están, voy a cambiar la pinza de corriente, voy a colocarla en un punto en el que mediríamos la corriente que se dirige al par resistencia capacitor. Voy a hacer eso en este momento. Fíjense que la corriente que estamos midiendo ahora eh, tiene precisamente un ripple o una frecuencia de ripple equivalente a 3 veces el periodo de la frecuencia de conmutación. El ripple de esa corriente también en magnitud es reducido si lo comparáramos con una aplicación monofásica, donde bueno, estamos nuevamente viendo de que lo propuesto en la teoría coincide acá en la práctica que estamos viendo sobre el osciloscopio. Podemos nuevamente hacer lo mismo que hicimos en la configuración bifásica, que voy a tratar de llevar nuevamente
la operación de las fases en forma individual al modo de conducción continuo, que es donde se da la relación del ciclo de trabajo en forma lineal con la tensión de entrada y salida. Vamos entonces a cambiar la medición de corriente. Ahí estamos nuevamente. Y ya hicimos este ejercicio, pero lo volvemos a hacer. Lo podemos hacer de otra manera. Vamos a, por ejemplo, ver si llevando la frecuencia de conmutación del PWM, llevándola a 10 kHz, podemos hacer que cada una de las fases opere en forma de modo de conducción continua. Solamente lo podemos chequear ahora en la fase up, que es en la que tenemos la sonda de corriente, pero asumimos que el resultado se extrapola a las fases B y C. Vamos a hacer eso entonces. Vamos a llevarla a 10 kHz. Está casi ahí. Se puede ver de que llega casi a cero. Pero bueno, nos falta todavía un poquito. Eh, ese poquito vamos a tratar de superarlo con una frecuencia de 20 kHz y ver qué pasa, a ver si podemos, estamos casi en el límite, vamos a ver si podemos forzarla al estado de conducción continua. Y ahí casi se puede ver, vamos a volver a 10 y vamos a subir un poquito el ciclo de trabajo, así se puede visualizar mejor. Fíjense que a medida que voy subiendo el ciclo de trabajo, la corriente está subiendo y ahí ya prácticamente podemos decir que estamos en modo de conducción continua asegurados. Eh, Ahora sí pueden ver quizás un poquito mejor el desfasaje que existe entre las fases de salida, viéndose ya las formas de onda, el ciclo de trabajo en 80%, la frecuencia de conmutación en 10 kHz, con lo cual ahí ya estamos en un modo de conducción continuo para cada fase. Así que bueno, ya con esto estaríamos listos. Vamos a pasar entonces ahora a la condición original de trabajo. Vamos a volver el ciclo de trabajo al 50%. Vamos a pasar al monofásico y 5 kHz. Esta es nuestra condición de trabajo original. Y vamos a ver después, lo que sigue ahora es el tipo de book, que hasta el momento siempre ha sido un book convencional con un único transistor siendo conmutado, mientras que el otro estaba apagado. Y vamos a pasar entonces ahora al sincrónico, que es el que contempla que los transistores de las columnas operan en forma complementaria. Antes de hacer el pasaje a modo sincrónico, en verdad, quiero orientarlos mejor de otra forma. Voy a reducir un poquito el ciclo de trabajo para que ustedes puedan visualizar correctamente un estado de conducción discontinuo. Vamos a llevarlo más o menos un 25%, en donde acá ya un 20% que claramente está en modo de conducción eh, discontinuado. La pinza de corriente está midiendo la corriente por la inductancia de la fase A. Y lo que voy a hacer ahora es pasar el modo de trabajo convencional a el modo de trabajo sincrónico y vamos a ver si pueden detectar qué cambio relevante hay en el circuito, además de lo que ya obviamente mencionamos en la clase de teoría, en la que ustedes están conmutando el transistor inferior en forma complementaria al superior. Vamos a proceder con el cambio. Ahí acabamos de hacer el cambio. Les voy a dar unos segundos como para que puedan ver, puedan pausar el video a ver si han detectado alguna modificación o algo importante que crean ustedes que pueda haber de diferencia entre una y otra. Bueno, puntualmente
la configuración sincrónica, en lo que respecta a la tensión de fase, anula, por así decirlo, ese transitorio que ustedes tenían eh, causado por la forma de operación discontinua, que en verdad acá existe un cambio de topología, por así decirlo, conmutado, ¿no?, por la naturaleza del circuito, que presenta esa oscilación. Pero al hacer sincrónico, lo más importante que ustedes tienen que visualizar es que la corriente no pasa a ser discontinuada. Es decir, fíjense que la corriente llega a cero y alcanza valores negativos, cuando antes esos valores eran limitados en torno a cero, que tienen que ver precisamente con el capacitor que ustedes tienen, perdón, con el diodo que ustedes tienen, que solamente permite la circulación de corriente en este sentido, ¿no? Y ya cuando se invierte, eh, digamos, ese diodo bloquea y la conducción de corriente por la inductancia se ve discontinuada. En este caso, al incluir un elemento adicional que es el transistor, ustedes tienen disponibles dentro del circuito un canal alternativo de circulación para la corriente por la inductancia, y que precisamente es en este momento donde la corriente se vuelve negativa que se produce el pasaje de circulación de corriente del diodo, que se da en este momento, y pasa ahora a circular por el transistor. Eso es producto de que habilitamos por medio de la modulación sincrónica la conmutación de ese transistor, que hasta antes siempre estuvo, pero nunca lo habíamos encendido durante la operación del buque. Como consecuencia de esto, el cambio más importante que ustedes pueden ver entre una configuración sincrónica y una convencional es que en la configuración sincrónica la corriente siempre es continua y puede ser tanto positiva como negativa. Durante este momento, eh, la circulación de corriente por la inductancia acá, en este momento, eh, en verdad corresponde con una provisión de energía que viene desde la carga, puntualmente del almacenador de energía que ustedes tienen, que es el capacitor. Con lo cual la configuración sincrónica tampoco es muy útil en ese sentido, porque durante estos momentos nosotros le estamos pidiendo energía al capacitor para poder mantener la forma de onda de corriente que ustedes están viendo acá. Con lo cual, en aplicaciones sencillas o un tanto tontas como la que tenemos acá, en donde tenemos una fuente alimentando una resistencia, eh, la verdad que la configuración sincrónica poco puede llegar a tener de utilidad, pero sí lo que les habíamos dicho es que este tipo de aplicación puede ser muy bien utilizada para aplicaciones que requieren que el convertidor continua a continua sea bidireccional. En ese caso, por ejemplo, habíamos mencionado los autos eléctricos, en donde ustedes tienen, por ejemplo, eh, las baterías y el motor en las ruedas o el motor eléctrico que tracciona las ruedas, en donde ellas son, dependiendo de si es una aceleración o un frenado, son fuentes o sumideros, ¿no? Entonces, en esas aplicaciones, un convertidor bidireccional te permite no tener que disipar la energía de frenado en una resistencia, perdiéndola, sino que te permitiría, por ejemplo, devolverlas a las baterías. Entonces, la aplicación sincrónica, nuevamente lo indico, para estos casos así un tanto tontos puede llegar a carecer de sentido, pero sepan que la bidireccionalidad del convertidor puede llegar a ser de mucha utilidad en otras aplicaciones. Vamos a aumentar un poquito el ciclo de trabajo, como para que vean la operación en modo de operación continuo. Ahí ya casi estamos en modo conducción continuo, estamos en el límite. En modo conducción
continuo, cuando la corriente en verdad siempre es mayor que cero, la verdad que hay muy pocas diferencias entre esta aplicación y la aplicación convencional. Eh, Puede llegar a haber quizás un poco más de pérdidas en esta aplicación, producto de que estamos en esta foto de este momento, estamos prendiendo y apagando un transistor que no va a conducir nunca, con lo cual después de luego para aplicaciones un poco más técnicas y no tan de enseñanza, ustedes quizás podrían reducir o mejorar la eficiencia del convertidor evitando estas conmutaciones innecesarias, pero bueno, ya estamos hablando de cosas muy puntuales que van a depender de la aplicación. Después, desde luego que la aplicación sincrónica pueden probarla con otros valores de frecuencia, podemos llevarla a 10 kHz. Vamos a estar visualizando eh, los mismos fenómenos que estábamos viendo en las anteriores configuraciones. Em, Vamos a volver nuevamente el ciclo del trabajo al 50%, como para que puedan ver las formas de onda. Y la configuración sincrónica también, que desde luego puede llevarse a configuraciones bifásicas o trifásicas. Y en todos los casos vamos a tener eh, los mismos comentarios que ya estuvimos realizando anteriormente. Vamos a llevarlo ahora a trifásico. Como ya les había dicho antes, no existe un orden exacto para la ejecución del trabajo práctico. Pueden realizarlo de distintas maneras, pueden ir visualizando distintos cambios y totalmente eh, en el orden que ustedes deseen. No tienen necesariamente que seguir el orden que estuvimos manejando acá. Así que bueno, creo que eso es todo. Eh, Espero que les haya resultado interesante el trabajo práctico. Em, Desde luego que esto ustedes lo van a estar haciendo en forma presencial en un laboratorio, con lo cual eh, se van a divertir mucho más que acá. Pero bueno, espero que este video les haya sido útil como para repasar un poco las cosas que han visto en el laboratorio y espero que les sea de utilidad. Eso es todo, les dejo acá y bueno, muchas gracias.